2025. Muy bien, y vamos ya con las primeras entrevistas. Son las 17 horas con 11 minutos. Queremos dar la bienvenida a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que está con nosotros acá en nuestros estudios. Bienvenido, Mauricio, qué bueno tenerte en esta tarde. Y también saludamos a Daniel González, abogado y experto en Derecho Electoral. Daniel, muchas gracias también por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, Mauricio, comencemos contigo. ¿Cómo has visto el desenvolvimiento de este proceso electoral? Afortunadamente ha sido un día sin incidentes, sí. en su mayoría, tanto en el voto en el exterior como aquí en nuestro país. Cristian, María del Carmen, buenas tardes. Un saludo también para nuestra audiencia, y creo que hay que empezar por lo positivo. Aunque ha sido una campaña electoral, y lo analizábamos hace poco contigo, muy apática, con muy poca presencia en CADE, fuerte en lo digital, en el internet, en las redes sociales, afortunadamente ha sido una campaña sin incidentes y sin hechos violentos que traigan consecuencias lamentables, como fue la campaña de 2023, y no me refiero solo a aquel entonces al asesinato de Fernando Villavicencio, sino, como recordarás tú, de otros candidatos que también estaban compitiendo para el proceso electoral. Así es que lo positivo, una jornada y una campaña sin incidentes violentos. Creo que con eso ya gana el país. Hay que ver también los niveles de participación. Se dice que están dentro de los históricos. Yo creo que podrían ir en ese sentido. No un ausentismo exagerado. Lo hemos visto en todos los procesos electorales en niveles muy parecidos, y pues simplemente ahora esperar el conteo. ¿Y lo negativo? Yo creo que lo negativo, principalmente el hecho de que se ha burlado durante la campaña electoral muchas normas. Es decir, no ha habido un correcto control por parte del Consejo Nacional Electoral. Y no ha habido un respeto por parte de los candidatos, María del Carmen. No hay ética. Aunque aquí podamos enfocarnos solo en lo que fue el no pedido de licencia de Daniel Noboa y lo que ya la Corte Constitucional ha dicho, esos encargos raros a personas que no correspondían, pues los otros candidatos también han cometido infracciones electorales. En redes sociales están los videos donde entregan dádivas que están expresamente prohibidas en el Código de la Democracia, o donde incluso todos, sin excepción, han violado el silencio electoral, llegando incluso a mandar mensajes a través de grupos de WhatsApp diciendo que el silencio electoral rige solo en la calle, que en lo digital, como no hay control, nadie manda. Así es que ahí vemos que poco o nada les importa, y de eso creo que es también destacado, y se repite una y otra vez, que quien viola la norma siendo candidato difícilmente la va a respetar siendo autoridad electoral. Quiero saludar a Daniel González, abogado experto en Derecho Electoral, que está con nosotros. Daniel, muy gentil por su tiempo. ¿Y cómo ha visto usted las elecciones de este 2025? Sí, muchas gracias. Un gusto saludarles, y desde luego un gusto saludarle a Mauricio también, a los tiempos que coincidimos. Bueno, coincido en ese sentido pues con Mauricio. Efectivamente me parece que ha sido una jornada electoral en paz, no ha habido mayores inconvenientes. Los miembros de las juntas receptoras del voto han acudido con esa labor cívica que suelen tener para poder estar justamente en cada una de las juntas receptoras del voto. De igual manera, pues, a nivel de los recintos electorales, tanto en el Ecuador como en territorio digamos del exterior, me parece que no han existido altercados o situaciones como, por ejemplo, en otras elecciones de papeletas, de que a veces se sacan de los recintos, de que indican que han habido papeletas marcadas y cosas por el estilo. Me parece que en ese sentido el escenario ha sido tranquilo. De igual manera, en el ámbito operativo, logístico, me parece que el Consejo Electoral ha coordinado bien esa situación y no ha habido mayor inconveniente. Bueno, Daniel, es que vamos a cada rato a las urnas, entonces ya sería el colmo que las cosas no funcionen bien. Si de una manera muy seguida y muy continua tenemos elecciones seccionales, tenemos elecciones presidenciales, de asambleístas, consulta popular, referéndum. Entonces es lo mínimo que podemos esperar, ¿no? Sí, y me parece que a partir de ahora, de las 5 de la tarde, viene el tema un poco más tenso, podríamos decir, en esta elección. A raíz de que comienza el escrutinio, yo creería que las juntas receptoras del voto les demorará unos 45 minutos en ordenar ya todo el paquete, las papeletas válidas, nulo, blanco, y comenzar a sacar la primera acta de escrutinio, que es la del presidente de la República. Entonces, a lo mejor
hasta las 6 de la tarde comiencen a ingresar ya creo que datos oficiales a la página del Consejo Nacional Electoral. ¿Es en confiable? Me parece que sí, mire, me parece que, y coincido con Mauricio, el tema de vulneración de normas electorales, y me parece que también hay un hecho adicional que es la disputa de la elección en encuestas. Esa es una circunstancia que lamentablemente se vivió hace semanas anteriores, y me parece que hoy también ha sido la tónica en la jornada electoral, al menos en redes sociales, de tratar de disputar la elección en determinados resultados de exit poll y cosas por el estilo. Y ahí hay que tener algo muy claro. Los exit poll, ojo, no son datos que salen de actas oficiales, claro, o de votos oficiales, son consultas que le hacen al ciudadano ya una vez que sale de sufragar. Puede decir la verdad como no. Distinto, vamos a decir, a un conteo rápido que sí podría tener y que se activaría desde las 5 de la tarde, ya con las actas de escrutinio oficiales. Claro, entonces, pero en esta ocasión no se hizo el conteo rápido. ¿Usted está de acuerdo en que no se haya llevado a cabo? O sea, me parece que no existieron empresas en ese sentido que estén o que hayan tenido interés de hacerlo. Hubiera sido a lo mejor adecuado que exista un control rápido para tener resultados más rápidos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, bajo este escenario me parece que lo responsable es esperar los resultados que vayan ingresando y que dé la autoridad electoral, y en virtud de eso sí hablar de ganadores, de si existe una segunda vuelta o no. Me parece que eso será lo responsable tanto de los sujetos políticos como de quienes de una u otra manera pues hacemos opinión respecto de temas electorales. Mauricio, podríamos decir que hay transparencia, es decir, que los ciudadanos pueden confiar en los resultados de este proceso electoral. Creo que hay que esperar y ver qué dice el Consejo Nacional Electoral. La jornada se ha destacado por no tener incidentes tampoco de aquellos a los que habitualmente María del Carmen se decía en redes sociales, ¿no? Ay, miren las papeletas marcadas, o se ha encontrado un auto. Si bien mucho de eso en procesos anteriores ha sido producto de la desinformación, creo que en este ni siquiera eso se vio, afortunadamente. Ahora hay que esperar a que se cuenten los votos bajo las reglas que corresponde para empezar a tener resultados. Yo me atrevo a decir dentro de poco, ¿no? Estamos hablando de mesas de 200 electores, se ha dicho, y acabo de revisar la cifra, que ha participado un poco más del 83% del registro electoral. De nuevo estamos en los niveles históricos, así es que creo que se contarán pronto los votos de presidente y vicepresidente. Antes de las 7. Empezaremos a ver, y yo creo que podríamos empezar a ver en el sistema del CNE las primeras actas antes de las 7 de la noche. Mauricio, ¿por qué ninguna empresa de trayectoria decidió hacer el exit poll? De lo que sabemos, las 2 o 3 que están haciendo son, al menos para mí, totalmente desconocidas. No sé si tú habías escuchado alguna vez de estas empresas y qué tan confiables pueden ser también. Mira, Cristian, tú sabes que además tienen que pasar por un registro ante el Consejo Nacional Electoral, y se registraron, recordarás tú, 4 empresas para posiblemente hacer un exit poll. De ellas, pues Sedatos en definitiva dijo, no me atrevo yo a participar. Por un tema de seguridad, dijeron. Un tema de seguridad, pero también hay que ver que hacer un exit poll demanda una movilización de recursos fuerte, ¿no? Estamos hablando que tienes que hacer un muestreo considerable a nivel nacional, que tienes que movilizar gente, que tienes que tener tu propio centro de procesamiento, y más bien el exit poll que se ha dado a conocer, que es del gobierno o del partido de gobierno, está a cargo de quien hace pocos años fue coordinador nacional técnico de procesos electorales del CNE. Entonces, probablemente el nombre no suena en el mundo de los encuestadores, pero Diego Tello fue uno de, como digo, los coordinadores de un CNE hace poco tiempo, ¿no? Y precisamente han dado ya a conocer a través de algunos medios de televisión, sobre todo, algunos números que yo creo que hay que tomarlo con mucha cautela, que le darían una ventaja de 8 puntos al presidente candidato Daniel Noboa. ¿Qué opinas? Cristian, me parecen honestamente, y ojalá no me equivoque, cifras un tanto forzadas, ¿no? Presentar un 50.1 para hablar de un triunfo en primera vuelta es para mí forzado, es con las justas, pero además creo que hay otros números que deben ser analizados, ¿no? Hablamos que entre el primero y la segunda estarían concentrando el 92% de los votos, y apenas el 8%
los 14 candidatos restantes. Bueno, ya hemos visto en cuántas oportunidades cuando han existido exit poll y exit poll incluso de empresas muy serias y con trayectoria, cómo se han equivocado. Entonces hay que tomar las cosas con cautela. Mira que incluso hay que ser cautos porque la Revolución Ciudadana, incluso en sus formas anteriores, en primera vuelta obtuvo 33%. En este momento hablar de un 42% es 10 puntos más. Me llama eso la atención. También, ¿no? Me llama la atención. Yo creo que hay que ser muy cautos. No hay ni siquiera con qué comparar y creo que lo óptimo en este caso es esperar a que los datos empiecen a ingresar al sistema. ¿A usted, Daniel, qué le parece? Sí, de igual manera, o sea, mire, el tema de los exit poll, lamentablemente en el Ecuador no es que nos ha ido de la me avisan para que ahí ese rato entra en las cuales pues no han coincidido y muchas veces incluso se han declarado ganadores muchas personas con estos exit poll. Entonces hay que tener cautela, paciencia. Yo creo que el sistema del Consejo Nacional Electoral, si no existe ningún inconveniente, las actas se van a escanear desde los recintos electorales, entonces podrá rápidamente consolidarse un resultado y se va a ir viendo ya una tendencia. Me parece que desde las 6 de la tarde comenzará a ingresar datos por el tema operativo en las juntas receptoras del voto. El primer escrutinio que hacen las juntas es la dignidad del presidente, entonces, y al tener el escaneo, ¿no es cierto?, en centros cercanos, pues rápidamente se va a ir consolidando. Entonces, me parece que eso es lo responsable en este proceso electoral. Lo que sí, claro, se ha hablado de que hay dos candidatos que estarían fuertemente representados, que serían el presidente Noboa y la candidata Luisa González. Lo que lógicamente vamos a tener un parlamento con ese tipo de resultados también, me parece. O sea, van a existir dos grandes fuerzas, me parece que en el parlamento, y habrá que ver esa situación, cómo nos lleva a un nuevo escenario político en los próximos días. Hablemos justamente sobre eso, Mauricio, este tema de la polarización que puede darse en la Asamblea Nacional y que ya preocupa de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se va a vivir esto en el legislativo? Bueno, hay que también ser un poco cautos en el legislativo porque no siempre el voto se hace de igual manera o a la misma organización política en todas las papeletas. Sí hay quien lo hace, que votan todo con un número en específico, que votan todo para una lista en específico, María del Carmen, pero hay otros que en cambio escogen entre papeletas. Y en ese sentido sí, creo que va a haber dos grandes bloques minoritarios al interior de la Asamblea Nacional. Creo que es poco probable que alguno de los dos que están punteando las preferencias de voto obtenga ese 77 que se requiere en este momento para tener una mayoría absoluta. Lo que sí parece que algunos desaparecerán de forma definitiva, ¿no? Pero y entonces... ya no tendrán siquiera ese 1 o 2 con el que se atrevían a negociar el voto que faltaba o la comisión que faltaba, y pasarán probablemente a proceso de tarjetazo amarillo o incluso rojo por parte del Consejo Nacional. Construye de tener un buen bloque en esta oportunidad, pues yo creo que tendrán realmente muy poco o nada. Yo creo y el mismo Partido Social Cristiano. Es que ese es el punto. Yo creo que hay que ser muy cautos en este momento. También está circulando el exit poll del lado contrario, que da un empate técnico a las dos candidaturas y que pone a los demás candidatos en una situación crítica, ¿no? Hay mucho arrastre, aunque digo, no es total, pero hay arrastre del candidato a la presidencia con sus candidatos asambleístas. Y eso haría que, por ejemplo, el PCC, Construye o Pachacutic tengan una casi nula presencia en el legislativo. Ahora, en una situación como esta, ¿qué tan importante va a ser, por ejemplo, las alianzas para poder llegar a esa mayoría absoluta que van a requerir alguna de las bancadas grandes? Pero a ver, si hay una polarización tan fuerte como la de la votación presidencial, va a ser prácticamente imposible hacer algo, ¿no? O sea, creo que acá, de nuevo, hay que esperar y ver. Imagínate que si tienes dos minorías, juguemos con un número, 70 de ADN, 68, 65 de la Revolución Ciudadana. Hay que ver quiénes quedan fraccionarios, y no se trata, como ocurrió en el periodo anterior, de, por ejemplo, convencer a una bancada como la del Partido Social Cristiano, porque te sumaba 14 votos, y a lo residual, dividido entre todos los sujetos políticos, va a ser muy difícil de manejar respecto a lo que significa la gobernabilidad. Y Construye, ¿no? Que tuvo tantos asambleístas después de la muerte, el magnicidio de Fernando Villavicencio. Y el Partido Social Cristiano, o sea, Cristian, estamos frente a una realidad
totalmente distinta, salvo en lo que corresponde a la Revolución Ciudadana, a la que se vio en el 21 y en el 23. Recuerda, pero de todas maneras habrán los dos grandes grupos, el correísmo y ADN. Pero gracias al recuerda tú presidente que en Noboa. el 21 tuvimos 4 bloques minoritarios considerables. Tuviste una Revolución Ciudadana fuerte. Tuviste, creo, y el Partido Social Cristiano, que entraron en alianza con un número juntos antes de la ruptura, muy interesante. Y tuviste también un bloque fuerte de Pachacuti y de la Izquierda Democrática en el 21. Ya en el 23 las fuerzas se movieron y tuviste una Revolución Ciudadana fuerte, pero tuviste también un Construye fuerte, un Partido Social Cristiano que resistió, creo que desapareció. Y ahora creo que de nuevo hay que estar cautos a lo que pueda pasar con esos fraccionarios que entren tanto de la lista nacional, que es donde más posibilidades hay por la cantidad de curules que están en disputa, 15, como en provincias donde a veces el caciquismo o el caudillismo hace que una persona destaque, obtenga la votación y entre entre los residuos, entre los últimos lugares, cuando hay varios escaños en disputa. Y el problema es que ni siquiera llegamos a conocer quiénes son los candidatos a asambleístas, porque hoy por hoy se vota en plancha. Eso debería cambiar para las próximas elecciones, tal vez, Daniel, con los cambios varios, importantes y muchos que se deben realizar al Código de la Democracia. Sí, mire, lamentablemente en el Ecuador, desde que retornamos a la democracia, y yo suelo llamar los círculos viciosos, que lamentablemente en el tema electoral se han dado en el Ecuador. Lo ha pasado con el método de adjudicación de escaños. Hemos tenido Webster para pasar a Hunt, para después tener Webster, para después probar por ambos, y a la final ahora nuevamente estamos con Webster, ¿no es cierto? Eso ha dependido un poco del momento político que ha vivido el Ecuador, y lo propio sucede con el tema de votar en listas. Incluso hay una demanda de inconstitucionalidad a esa norma actualmente en la Corte Constitucional, en la cual se establece pues que se echa abajo esa norma en razón de que se estaría limitando la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir. Un poco la justificación para ese tipo de reformas fue de que efectivamente hay que fortalecer el sistema de partidos en el Ecuador, de que en la Asamblea deben estar representados verdaderos partidos políticos, pero al final vemos que eso no sucede, eso no es así. Entonces hay que, voy a decir, reformar las cosas de fondo. O sea, vamos a ver desde el propio nacimiento de las organizaciones políticas, porque a la final hay un desgaste total de las organizaciones políticas. Y claro, si quiere fortalecer partidos políticos, al igual se puede elegir, por ejemplo, de movimientos locales, que suelen ser quienes ya en un parlamento, sea para una posición política o para otra, de una otra manera, llegan a tener la mayoría, y después vemos que tienen gran incidencia, por ejemplo, en el aparataje público, en cargos, en situaciones que se puedan dar. Entonces, en ese sentido, vea, de acuerdo a lo que hemos visto en los últimos parlamentos, yo personalmente creo que quien sea ejecutivo, quien gane la presidencia de la República, sea en este caso el señor Noboa o sea la señora Luisa González, será mucho más fácil poder hacer una mayoría y tener el control del Parlamento. Mucho más cuando estas dos fuerzas serán pocos los votos que les falten. Entonces entendería yo que a lo mejor de estos pocos que puedan quedar, ¿no es cierto?, en las otras organizaciones políticas, les va a ser mucho más fácil negociar en razón de que van a tener el poder, van a tener el ejecutivo, y será fácil poder entrar a negociar como se suele negociar en el Ecuador, y puedan llegar a una mayoría para presidencia de la Asamblea, vicepresidencias, el CAL, las comisiones, que lógicamente son de gran importancia para quien vaya a ejercer el Poder Ejecutivo. Seguramente tendremos más de lo mismo. Y le quiero agradecer a Daniel González, abogado experto en Derecho Electoral, y Mauricio Alarcón, gran amigo de esta casa, el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos. No se olviden que estamos transmitiendo en vivo, en video de altísima calidad por OnePlus, NT Extreme, Canal 14, Claro TV, Canal 14 y 514, y también en Zapping. En Zapping nos pueden ver en Canal 41. Ya regresamos. Esta es la cobertura especial de FM Mundo y Notimundo Decisión Ecuador 2025. Regresamos con más de Decisión Ecuador 2025.